poder? ¿Cuál es ese poder que te controla? Y entonces el otro le dice, ve, hágame el favor y con mi esposa no se meta. Está bueno el chiste, ¿verdad? Algunos lo entendieron, otros no. ¿Cuál es ese gran poder que gobierna tus decisiones? ¿Cuál es ese gran poder que gobierna cada decisión tuya? Hoy el tema de hoy se llama elecciones o decisiones. Y es que cada día nosotros tomamos decisiones. Usted decidió venir hoy acá. Usted decidió quizás la ropa que se puso. Digo quizás porque tal vez alguien dijo, pastor, no la podía elegir porque era lo único que tenía. Bueno, podría ser el caso, ¿cierto? Pero la mayoría tal vez eligieron entre un pantalón, una camisa, eligieron qué ponerse para venir a la iglesia. Hay elecciones que nosotros tomamos a diario. Ahora, ¿qué gobierna cada decisión que tú tomas? ¿En base a qué usted decide? Yo tenía muchas ideas para presentar o exponer el tema, entonces pensé en dos sobres iguales, y pedirle a cualquiera de ustedes que eligiera uno. Entonces probablemente usted hubiera empezado a mirar los sobres, ¿cierto? ¿Y cuál elijo? Y seguro usted me dice, pero déjeme tantear un toquecito, a ver. ¿Cierto? Porque queremos siempre elegir ¿qué? Lo mejor. Queremos elegir siempre lo que más nos beneficie. Queremos elegir también lo que más beneficia a la gente cercana a nosotros, quizás nuestros hijos, los padres. Normalmente queremos elegir cosas que beneficien a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras familias. ¿Qué gobierna las elecciones o las decisiones que tú tomas? Hay tres elecciones sumamente importantes en la vida. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Esa es una elección que tengo que hacer. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a decidir pasar el resto de mi vida? Hay gente que hoy decide mejor solo que mal acompañado, dicen, y entonces deciden no casarse. Pero hay una pregunta también que es la tercera, y es ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar el día que estos días en la tierra terminen? Hay dos lugares, hay dos destinos. ¿Ustedes me ayudan cuáles son? ¿Cuáles son los dos destinos eternos que existen? Cielo, ¿y cuál otro? Es que dices, infierno. Tranquilo, hermano. Pero si usted está trabajando para el cielo, ¿por qué lo dice así como con miedo? Ahora hay dos destinos. ¿Hacia cuál destino cuál destino yo he elegido? La mayoría de nosotros quiere ser próspero. La mayoría de nosotros quiere tener vidas más saludables. La mayoría de nosotros de repente quisiera tener cosas mejores que las que tiene. Sin embargo, sus decisiones diarias no están caminando hacia lo que dicen querer. La mayoría de personas dicen, yo quiero tener una mejor relación con Dios. Sin embargo, las decisiones diarias que toman no lo acercan a una mejor relación con Dios. La mayoría de pastores, de líderes en el mundo dicen, me gustaría ver un gran avivamiento, pero no quieren pasar muchas horas encerrado en su cuarto orando. A lo que deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Mucha gente no está feliz en el lugar que está trabajando, pero tiene 15 años ahí. Pero no es feliz. No es lo que quiere. Sin embargo, lo hace muy bien. Sin embargo, todo el mundo le felicita por su buen trabajo. Pero cada noche cuando él llega a casa, ¿sabe cómo se siente? Se siente insatisfecho. Siente que su vida carece de propósito, de significancia. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que no quiere hacer.
está haciendo algo pensando en que le hubiera gustado hacer otra cosa. ¿Cómo es tu vida en Dios? Veamos algunas ideas relacionándolo con Dios. ¿Cómo puedo elegir consecuentemente a Dios? ¿Cómo puedo elegir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida? El ser humano tiene el poder para elegir, la capacidad para elegir. Dígale al que tiene al lado, Dios te da el derecho de hacer lo que te dé la gana. Y dígale al del otro lado, sí, lo que te dé la gana. Usted elige. Dios le dio ese derecho. ¿Sabe que yo como pastor quiero decirle, usted tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana? Yo no pretendo gobernar su vida. Yo no pretendo gobernar sus decisiones. Cuando usted ve a mi hijo orando o a mi hija orando, ¿sabe por qué oran? Porque quieren. Ellos no tienen que orar porque son el hijo del pastor. No, eso es una elección de ellos. Ellos necesitan elegir a Cristo. Ellos necesitan elegir a Dios. ¿Qué estás eligiendo? ¿Hasta dónde te ha llevado las elecciones que has tomado? Ese derecho nos lo dio Dios. Dios nos dio el derecho de elegir. ¿Sabe? Vamos a ver si lo acomodo bien esto para que nadie se ofenda. Ya se lo voy a revertir. Hay miles, es que también puede sonar extraño, pero lo voy a decir así. Hay miles de hombres atractivos, guapísimos, pocos como yo, pero hay competencia. Ahora, en medio de eso, mi esposa me eligió a mí. ¿Está oyendo? En medio de tanta multitud de hombres más guapos, más inteligentes, más atractivos, más fuertes. Es difícil, pero sí hay. ¿Sabe una cosa? Ella me eligió a mí. Eso le da muchísimo más valor a su elección, ¿cierto? Porque de repente mucha gente podría decir, bueno, pudo haber elegido algo mejor, ¿verdad? Pudo haber escogido uno más así, más asá. Sin embargo, la elección de ella fui yo. Y eso no solamente me permite a mí sentirme muy amado, muy valorado, muy apreciado. Y más cuando yo caigo en la conciencia de que hay personas mejores que yo. Dios nos eligió. No éramos quizás lo mejor, pero Él nos eligió. No lo merecíamos quizás, pero Él nos eligió. Quizás hay gente más inteligente que yo, pero Él me eligió a mí. Quizás haya gente con más talento, pero Él me eligió a mí. Eso da mucho valor, eso da mucha honra. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles podían comer? De todos los árboles, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora Dios les dice, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero de este árbol no coman, porque si comen se mueren. Sin embargo, el árbol estaba ahí, en medio de todos los árboles, y ellos tenían la capacidad de elegir cada día de qué árbol comer. Incluso estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal ahí.
y ellos también podían elegir comer de este. Sin embargo, había una advertencia dada por Dios. Muchas veces sentimos que los mandamientos de Dios o que lo que Dios nos manda o nos pide son cosas que nos limitan. Son cosas que nos impiden disfrutar la vida. Son cosas que nos encierran como en una esclavitud, cuando realmente es todo lo contrario. Dios es libre. Dios es creador. La libertad de elección viene de nuestra imagen a semejanza de Dios. Él nos hizo libres porque Él es libre y usted es libre para elegir. A Dios nadie lo condicionó para elegirlo a usted. Él lo eligió en su soberanía. Ahora usted tiene la soberanía de, en medio de todo lo que el mundo ofrece, elegirlo a Él. Ahora usted tiene una posición donde Dios no espera que usted lo elija a Él por miedo o temor. Dios espera que usted lo elija a Él por amor, por una decisión. Dios no espera que la gente le sirva a Él porque tiene miedo. Dios les dio la libertad de elegir. Usted puede elegir lo malo. ¿Y sabe qué? Dios te da esa libertad. Usted puede elegir una persona que no le conviene. ¿Y sabe qué? Dios le da esa libertad. Usted puede elegir vivir una vida en desobediencia a Dios. ¿Y sabe qué? Dios le da esa libertad. Sin embargo, que usted tenga esa libertad no quiere decir que usted no vaya a sufrir si no elige bien. Mira que pongo delante de ti la bendición y la maldición, y ahora nos dice a todos nosotros, elija. Sin embargo, nos dice, elige la bendición para que te vaya bien. Otra vez, usted puede elegir orar o no orar. Usted puede elegir la palabra del Señor como su consejera o rechazar la palabra del Señor como su consejera y mejor leer el horóscopo. Usted lo puede hacer. Usted puede elegir diezmar y ofrendar, o usted puede elegir jugar tiempos. Gordito navideño. Usted puede elegir. Y sabe una cosa, el único que va a sufrir las consecuencias de sus elecciones es usted. El único que va a disfrutar elegir bien es usted. Y la gente que está a su alrededor. Dios dio la oportunidad de elegir, el dar más de una opción. Hay muchas formas. Sin embargo, todos nosotros individualmente somos responsables de nuestras elecciones. Individualmente. Hay gente acá que culpa a sus padres, malos padres quizás, padres que los abandonaron, para justificar sus malos comportamientos, para justificar el mundo de la droga, para justificar el homosexualismo, para justificar el sicariato, para justificar lo mal hablados que son, para justificar la prostitución, para justificar el robo, la mentira. ¿Sabía usted que Beethoven vivió bajo la esclavitud de un padre alcohólico que lo obligaba a tocar el piano? ¿Sabía usted que Beethoven sufrió de bullying? ¿Sabía usted que Beethoven era agredido por sus amigos o personas en el barrio que estaba? Ahora, ¿verdad que cuando yo menciono a Beethoven, probablemente la mayoría de ustedes saben de quién estoy hablando? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo lo logró si tenía una vida tan miserable? Por el poder de elección. Usted puede elegir victimizarse hoy y volverse el pobrecito en todo lo que hace. Es que yo no puedo por esto, es que yo no puedo por esto otro. Y empezar a llenarse de que incluso hasta me convence a mí, hasta lloro yo con usted. Y digo, no, es que sí, este sí es pobrecito. Pero la verdad es que usted es el resultado de sus elecciones.
La verdad es que usted ha decidido cada cosa. Romanos capítulo 14, verso 22 y 23 dice, tal vez, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que cree que está mal, entonces pecas. Muchas personas saben que han decidido ir en contra de lo que Dios manda. Sin embargo, cuando yo no era creyente y no conocía a Cristo, yo no me disgustaba por emborracharme. Yo no me disgustaba por pecar. Me sentía de goma el otro día. Me sentía mal, pero no me disgustaba. No era un asunto que yo dijera, uy, qué mal, hoy voy a tomar. No, era normal en la vida que viví en otro tiempo. Sin embargo, cuando el Señor viene a mi vida, yo empiezo a decir, esto no me conviene, esto no, comer de este fruto no me conviene. Hay mejores frutos de los que puedo comer. Dios me dio la libertad de elegir. Hay un experimento entre un caballo. Ponen un caballo, iba a decir entre un caballo y un ser humano, pero voy a usar solo el caballo. Entonces llenan un balde grande de cerveza y llenan un balde grande de agua. ¿Qué creen? ¿Qué hace el caballo? Toma agua. Y cuando se gasta el agua, ¿qué hace? No toma nada. Saque sus conclusiones. Sonría. Es un experimento. ¿Qué le parece? Muchos de nosotros nos ponen una Coca-Cola y un vaso de agua. Hace malo, paz. Tome. Potasa líquida. ¿Cierto? ¿Y sabe qué? Lo hacemos conscientemente. No inconscientemente, ¿cierto? ¿Lo hacemos cómo? Conscientemente. Lo hacemos disfrutándolo. Lo hacemos sonriendo. Lo hacemos mostrando felicidad por aquello. Cuando pasan los años y la práctica de algo que no conviene da el resultado aquí o en tus huesos, entonces te empiezas a llorar. Y entonces decides que ya no vas a hacerlo más. Pero la mayoría de veces ya es muy tarde. Y ya no hay forma de revertir aquello. Entonces, cuando ves a alguien, lo hubiera traído también. Hace algunos años, las cajetillas de cigarros empezaron a tener imágenes feas, ¿cierto? Y lo subieron de precio, ¿cierto? ¿Y sabe cuánto le importa al que fuma? Poco. ¿Y sabe que de algo hay que morirse? Yo conozco gente que no fuma y se ha muerto de esto. ¿Han oído alguna vez algo así? Y empiezan a justificar sus elecciones. Sin embargo, esas elecciones tarde que temprano van a dar un ¿qué? Un resultado. Pueden afectarnos nuestras decisiones a nosotros mismos, pero también a la gente alrededor nuestro. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Oiga, qué lindo este pasaje, porque nos dice, hey, Dios les dio libertad a ustedes de elegir, Dios les dio libertad a ustedes de escoger, pero no usen esa libertad para alimentar la carnalidad. Usen esa libertad para servirse, usen esa libertad para disfrutar. ¿Sabe una cosa? Si usted es un hombre o una mujer casada, disfrute a su esposa. Ame a su esposa. Si usted tiene hijos, disfrute a sus hijos. Ame a sus hijos. Abrácelos, sonría, ría con ellos. Deje que las locuras que muchas veces hablan lo envuelvan a usted. Pero hay gente que tiene cosas y no las disfruta porque está pensando en lo que no tiene. Y pensar en lo que no tiene no lo deja disfrutar lo que ahora tiene. En estos días conversaba con alguien que me contaba lo infeliz que es en el lugar que vive desde hace 17 años, o sea, su casa. Y después de que me contó por mucho rato lo infeliz que es en ese lugar, le hice la pregunta y le dije, ¿y qué es lo bueno de estar en ese lugar? Claro, después de 40 minutos de contarme lo malo que pasaba en ese lugar y que había estado, yo dije, algo bueno debe de haber en ese lugar. Le tardó a la persona como 3 minutos empezar a descubrir cosas buenas que habían en ese lugar. Cosas buenas que tenía, pero que no se había dado cuenta. Y dice, bueno, por lo menos tengo un papá y una mamá. Toman, se comportan mal, pero la verdad es que cuando me he enfermado han estado para mí. La verdad es que aunque a veces no me gusta cómo me tratan y me tratan mal y han hecho cosas que me han dolido mucho, sé que se han esforzado para que yo estudie. No me han dejado hacer lo que me dé la gana. Después de la conversación, me dice, pastor, gracias. Y le digo yo, ¿por qué? Yo no sabía por qué. Y me dice, porque usted me acaba de ayudar a darme cuenta que la solución no es irme de casa. Que la solución es amar lo que tengo. Y yo le dije, bueno, entonces estamos. Pastor, gracias. Y se fue. Porque muchas veces nosotros realmente no valoramos lo que Dios nos ha dado. Normalmente nosotros tendemos a buscar lo malo de las cosas, no lo bueno. Y eso nos hace apresurados a tomar decisiones. Primera de Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser de tropezadero para los débiles. Y aquí voy con el punto de que nuestras decisiones también pueden afectar a otros. Cada decisión que yo tomo va a afectar directamente, primero a mi esposa y a mis hijos. Al primero que afectan es a mí mismo, ¿verdad? Cada decisión que tomo, ¿quién es el primer afectado o beneficiado en las decisiones? Yo mismo. Y si tengo esposa y hijos, ellos. Y si soy responsable de una empresa o soy responsable como pastor de una iglesia, la iglesia. Por mis decisiones. Cada decisión que usted toma tiene que ir alineada. ¿Esto me conviene realmente a mí? ¿Esto le conviene realmente a mi familia? ¿Esto le conviene a las personas que han decidido confiar en mí? ¿O no? Génesis capítulo 13, verso 10 y 11. Como la semana pasada casi no les leí pasajes bíblicos, hoy les traje de sobra.
que vuestras decisiones no sean de tropiezo para otros. Génesis capítulo 13, versos 10 y 11. Voy a leerlo igual en la Nueva Traducción Viviente y después les voy a parafrasear toda la historia. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Ojo a esto. Dios llama a Abraham y le dice que vaya y deje su tierra, deje su parentela y que se vaya a la tierra que él le va a mostrar. Abraham decide aceptar a Lot, que no era parte de las personas invitadas al viaje, pero se trae al sobrino. Y Lot va con Abraham. Ahora, Lot viene sin nada. Lot viene quebrado, arruinado, sin un colón. Él dejó todo, se vino. Se fue a seguir a su tío. En el camino, Abraham empieza a prosperar mucho. Y al mismo tiempo que Abraham prospera mucho, prosperan los que están al lado de él. Entonces Lot prospera mucho, Abraham prospera mucho, Abraham tiene muchos trabajadores para él o muchos siervos, y Lot tiene muchos trabajadores o muchos siervos. Entonces es tanto lo que tienen que los servidores de Abraham y los servidores de Lot empiezan a discutir entre ellos. No Lot y Abraham, sino los siervos de ellos. Y Lot probablemente piensa. Abraham le dice, bueno, estamos teniendo mucho problema. Yo no tengo un problema con usted, Lot. Usted tiene mucho, yo tengo mucho. Ve, hagamos una cosa. Agarre usted por su lado y yo agarro por el mío. Y entonces a Lot le parece eso muy buena idea. Y Lot dice, eso sí, primero escojo yo. Nada tonto, Lot, ¿verdad? Como la mayoría de nosotros. Bueno, yo voy primero. ¿Por qué? Porque siempre queremos dar ese primer paso, porque es mejor que esperarme. Después me espero y se acaba. Y si le cedo mi campo y después ya no hay. Y entonces nosotros vamos de primero. Lot fue de primero. Él pensó con esto. Él era inteligente. Él razonó. Y él vio y dice, no, allá es lo mejor. Hay agua, está llanito, ese lugar es perfecto. Y entonces, Abraham, lo que usted me dijo, ya tomé una decisión. Sí, ¿cuál es? Yo voy a tomar esta zona aquí, donde hay agua, donde es llano, donde es fácil, ahí me voy a ir, ¿está bien? Bueno, está bien. Años después, Sodoma y Gomorra es destruido, Abraham intercede con Dios por ellos y los saca. Sin embargo, su esposa muere como una estatua de sal. Después sus hijas literalmente lo drogan, por así decirlo, o lo embriagan para tener intimidad con él, con su padre, y poder dar a luz así hijos, y sale una generación perversa. ¿Por qué pasó todo eso? Porque el lugar que parecía humanamente muy inteligente resultó con el tiempo y con los años el peor lugar para llegar a habitar. Tal es así que Dios destruyó todo aquel lugar. ¿Qué le parece? No vaya a ser que usted esté tomando decisiones o usted esté eligiendo porque sabe una cosa, es que usted es muy inteligente. Y a veces somos tan inteligentes, me estoy metiendo en el papel, que decidimos dejar por fuera a Dios de nuestras elecciones porque yo soy muy capaz de tomar mis propias decisiones.
Si Adán y Eva hubieran considerado el consejo de Dios en el Edén, en el paraíso, no lo hubieran perdido. Usted ha perdido muchas cosas por sus elecciones sin Dios. Que nuestra selección más bien sea un beneficio para otros. ¿Sabe qué hizo Abraham? Se fue, se apartó y levantó el altar y le dijo a Dios, ¿dónde? ¿Por dónde es el asunto? No sé hacia dónde ir. La mejor elección es aquella que se ajusta a la voluntad de Dios. Dos pasajes más. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. A Lot, elegir irse hacia esta tierra le parecía una muy buena elección, ¿cierto? Y humanamente, seamos sinceros, era la mejor elección. Humanamente hablando, era la mejor elección. Había agua y era llano. Eligió lo mejor humanamente hablando. Sin embargo, no consideró a Dios. Quizás usted hoy esté por tomar una decisión o ya tomó una decisión. Le hago la pregunta, ¿usted consideró su decisión delante de Dios? Usted le dijo al Señor, yo quiero esto, pero es lo que más me conviene. Romanos capítulo 12, verso 2, el segundo verso. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pasos prácticos para elegir sabiamente. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 7. Hoy les estoy dando mucho material. Después voy a venir más despacio. Dice el proverbio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál es el primer consejo para elegir sabiamente? No te apoyes en tu propia prudencia. No se considere tan inteligente, no porque usted no lo sea, usted es inteligente, usted es capaz. Sin embargo, Dios ve cosas que usted no ve. Sin embargo, Dios sabe cosas que usted no. Entonces nuestra inteligencia está limitado a lo que alcanzo a ver. Pero hay alguien que está viendo más allá. Ese es Dios. Entonces la sabiduría dice que si yo vengo a Dios y le pregunto al que logra ver más lejos y en base a él yo decido, mi elección va a ser sabia. Después dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos caminos? En todos mis caminos. Hay gente que ha reconocido al Señor como Salvador, pero no lo ha reconocido como libertador financiero. No lo ha reconocido como Señor en su vida matrimonial. No lo ha reconocido como... ¿En cuál área de su vida Jesucristo no es Señor? ¿Cuál es esa área de su vida que usted se sigue siendo tan inteligente como para rechazar el consejo de Dios? ¿Cuáles son esas áreas específicas de su vida que usted dice, yo sé que Dios quiere que no coma de este árbol, pero a mí me da la gana comer, Él me dio la libertad de comer y me la voy a comer? Y usted sonríe y vuelve donde Adán y le dice, Adán, llega Eva, hey Adán, ¿sabe qué? Dios nos dijo que no podíamos comer de ese árbol, pero ¿sabe qué? Yo comí y me siento bien y estoy pura vida. Y seguramente a usted tampoco le va a pasar nada. Es más, ¿quieres comer? Sí, sí quiero, tome, coma. Y más tarde, ¿qué empezó a pasar?
Hace unos días, creo que fue Dayana que compartió algo y perdí el tiempo viéndolo, era larguísimo. Era el testimonio de una mujer joven que decidió apartarse de la iglesia. ¿Sí fuiste vos? Sí. Y entonces yo desperdicié mi tiempo viéndolo. Pero hoy no fue tan desperdiciado porque lo voy a usar. Porque me llamó la atención. Entonces, esa chiquilla había ido a la iglesia toda la vida, pero decidió apartarse. Entonces era como el proceso de lo que pasa cuando uno se aparta. Entonces esa joven primero dijo, ¿sabe qué? Dejé de ir a la iglesia y me siento bien y hoy voy de fiesta, y entonces sacaba el teléfono y hey, aquí voy, pura vida. A los meses seguía el mismo vacilón, encontró un novio, todo pura vida, tomo guaro, no me pasa nada. ¿Y sabe qué? Y Dios, sí, qué dicha que ya no voy a la iglesia. Bien, un año, mi novio me traicionó con mi mejor amiga, esto, ay, ¿verdad? Después ya que no sé qué, le empezó a ir mal. No recuerdo honestamente cuánto tiempo pasó hasta que la persona, 3 años, a los 3 años dice, a ella la invitaban a la iglesia en esos tiempos y que quería nada, porque ya estaba muy bien con su decisión. Pero a los 3 años alguien la invitó y ella accedió y fue lo mejor que le había pasado. Y cuando regresa dice, nunca tuve que haberme ido. Esta última parte la estoy poniendo yo, creo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Yo después de 20 y tantos años, sí, 20 y tantos, sí, 20 y resto de años, ya no sé ni cuántos, en el Señor, he visto a mucha gente apartarse. A mucha. Y yo he atendido a gente llorando que me dice, yo nunca tuve que haberme ido. Y ¿sabe qué es lo más duro? Yo he llorado con esas personas que me dicen, pero es que no sé cómo volver. Yo sé que es nada más de ir, pero no puedo. Tengo la fuerza, no sé qué me pasa. No lo logro. Yo quiero orar, pero no puedo. Yo quiero volver a ser el que un día fui, pero no lo logro. Llorando, yo he llorado con ellos. Porque un día pensaron que podían apartarse, que podían jugar con el pecado y que no iba a pasar nada. Pero ahora sus vidas están atrapadas, están deseando salir de ahí y no pueden salir. Yo mismo quisiera algunas veces tener un poder sobrenatural como para agarrarlos y sacarlos, pero no está. Yo veo a los jóvenes en esta iglesia elegir cada día. Yo veo hombres y mujeres elegir y no a todos los veo eligiendo a Dios. Y yo oro y yo le digo, Señor, ¿cómo hago para que esta gente entienda que las decisiones que hoy están tomando dentro de unos años les va, perdóneme la expresión, les va a joder la vida? ¿Cómo hago para que se den cuenta realmente que no conviene? Usted no sabe las veces que yo he orado por usted, joven. Usted no sabe las veces que he llorado por usted. Usted no sabe las veces que yo he desesperado en mi casa porque digo, ¿qué puedo hacer para que esta persona abra sus ojos y vea? Muchas veces yo me he acercado a ustedes, les he llamado, les he hablado, los he sentado en mi casa, hemos tomado café juntos y les he dicho las cosas. Sin embargo, usted sigue teniendo la libertad de elegir. Y yo lo sé y lo voy a respetar. Si Dios lo respeta, ¿cómo yo no? Sin embargo, yo he visto a muchas personas con las que converso que entienden todo, pero simplemente han decidido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pensando que no va a pasar nada. Hombre, mujer que está esta noche, esta tarde acá, mañana, no sea sabio en su propia opinión. Tome consejo en Dios. Vaya a la palabra. Y si usted tiene a un pastor, si usted tiene a un líder, a una persona en Dios
que te aconseja, escúchelo. El verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y apártate del mal. ¿Cómo podemos hacer una buena elección? Una que sea dentro de su voluntad. Reconózcalo a Él como el Señor de su vida. ¿Qué significa que Jesucristo sea el Señor de mi vida? Significa que yo no hago lo que a mí me dé la gana, hago lo que mi Señor quiere que yo haga. Significa que reconozco que tengo libertad para elegir, pero no soy tan sabio como para elegir lo que me conviene. Entonces le doy ese derecho a alguien más en mi libertad. La primera oración que yo hice fue: Señor, si tú eres Dios, cambia mi vida. Esa fue la primera oración que yo hice en toda mi vida. Bueno, aparte del Padre Nuestro que rezaba todos los días porque mi papá y mi mamá me enseñaron, y que también el ángel de mi guarda me dulce compañía, esa también. Aparte de esa oración, la primera oración mía, sin que nadie me la enseñara, que yo hice fue: si tú eres Dios, cambia mi vida. Esa fue mi primera oración. Después descubrí que Él era Dios. No había descubierto que había cambiado mi vida, pero sabía que era Dios y percibía que mi vida no era la misma. Todo esto estaba pasando en un muy corto tiempo. Entonces yo me di cuenta que yo no tenía la capacidad por mí mismo de permanecer en Dios. Entonces yo le dije: Señor, aquí yo se lo decía llorando: Señor, conscientemente, con toda la libertad que tú me has dado, sin que nadie me obligue, sin que nadie, yo esto lo quiero hacer, vea, por favor. Aunque yo le muerda la mano, aunque yo lo escupa, por favor, no me suelte. Oración sincera. Así fue como su pastor hoy empezó. ¿Sabe? Qué dicha que Dios me ayudó a hacer esa oración. Porque la vida cristiana no se puede llegar al final del camino sino en el poder del Señor. La única forma de llegar hasta el final es en Él. La única forma de superar los obstáculos es en Él. La única forma de caerse y no matarse en la caída es en Él. La única forma de que las circunstancias no nos hagan hundirnos hasta lo profundo es que Él, en su mano extendida, nosotros la tomemos. Recuerda, Pedro vio las circunstancias y empezó a hundirse, pero la mano del Señor estaba extendida y le sacó y le llevó nuevamente y siguió su proceso. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es una prioridad para ti? ¿Qué es lo primero? ¿Tu mayor motivación es agradarle a Él? Entre el mundial y agradarle a Él, ¿cuál es tu mayor motivación? Suena absurdo, ¿cierto? Pero para mucha gente eso es, hay culto y hay mundial. Qué difícil. Carnal. ¿Está oyendo? ¿Qué es eso que lo hace a usted cuestionar su fidelidad a Dios? ¿Qué es eso que usted pone en la balanza y usted dice: cuidado y no pesa más? ¿Qué es eso que ha tomado tanta importancia en tu vida que ya se equilibra con Dios o que incluso ya supera a Dios? Hay jóvenes que son fieles a congregarse hasta que tienen novia. ¿Sí? Hay jóvenes que son fieles a congregarse hasta que tienen plata. Hay gente que es fiel a estar siempre en todo hasta que tienen carro. Y lo que debería de ser una bendición se convierte
en un desequilibrio donde ahora es más importante esto que esto. Hay gente que es más importante su realización personal que honrar a Dios con su vida. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es una prioridad en tu vida? ¿Sabe una cosa? Yo estoy tan agradecido con Dios por lo que tengo. No tengo mucho, pero estoy agradecido. ¿Y sabe qué? El saber que humanamente yo podría tener más, pero que yo desprecie eso por lo que el Señor quiera darme, me hace dormir en paz. Una paz que muchos de ustedes quizás no tienen por las noches. Una paz que cuando usted camina, usted sabe, usted dice, bueno, yo sé que esto no está bien, pero usted no camina en plenitud de paz. Usted ha aprendido a ponerse curitas. Usted ha aprendido a darse analgésicos para que no despierten esa conciencia de pecado que lo gobierna a usted. Usted ha permitido que su corazón se empiece a endurecer. Y usted sabe que Dios quiere que usted camine en ciertos principios. Pero como usted es más inteligente que Dios, termino con 2 versos. Warren Wiersbe escribió: la voluntad de Dios no es una curiosidad a la cual queremos estudiar, es una orden que debemos obedecer. Dios no está obligado a revelar su voluntad si nosotros no estamos dispuestos a cumplirla. ¿Está oyendo? Dios no tiene por qué revelarnos su voluntad si nosotros no estamos dispuestos a cumplirla. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Fue lo único que le dijo. Pero ¿sabe qué le dijo Dios en el camino a Abraham? En tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. El hombre que no podía tener hijos, ahora viene el Padre y le revela todo su plan, todo su propósito. Le dice: ¿se acuerda el día que le dije que dejara su tierra y su parentela? Ahora sé que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por mí. Y como ahora usted me ha mostrado, entonces yo te puedo revelar cuál es mi plan contigo. Hay muchos de ustedes que quieren conocer cuál es el plan de Dios para sus vidas, pero no están dispuestos a dejarlo todo primero. No están dispuestos a dar ese paso. No están dispuestos a iniciar el proceso. Muchas veces queremos que Dios nos diga primero qué hay en el sobre antes de tomarlo. ¿Cierto? Queremos todas las pistas posibles otra vez para seguir eligiendo con nuestra inteligencia. Eso no es confianza. Confianza es escuchar a Dios en nuestro corazón y empezar a caminar, aunque no sé para dónde voy, simplemente porque sé que Dios lo dijo. Eso es confianza. Segunda de Crónicas 20:12 para casi concluir. Pues que faltan. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esta gente viene un ejército, los van a matar a todos. Ellos se vuelven a ver y decimos: viene esa prisa contra la liga, imagínense. O sea, no sabemos qué hacer, Señor. Era una multitud de gente que venía a matar a un grupito pequeño. Y en medio de esa desesperación dicen: no sabemos qué hacer. ¿Y sabe qué hicieron? Lo más inteligente que puede hacer cualquier persona. Volvieron sus ojos a Dios y dijeron: Señor, nos van a matar y no sabemos qué hacer. Jacob
está siendo perseguido por su hermano que lo viene a matar. ¿A qué lo viene? A matar. Y está cerca de encontrarlo. Y él sabe que su hermano lo va a matar. Y él agarra una piedra y tiene un poquito de aceite y lo echa ahí. Ese aceite representa sobrevivir en el desierto. Ese aceite representa muchas cosas. Lo arroja en la roca. Se da cuenta que ahí dice, pero si esto es tierra de Dios. Y está la escalera que es a Jesucristo, que conecta con la tierra, y a la tierra que conecta con el cielo por medio de Cristo. Sin embargo, cuando él está ahí, él le dice, Señor, si tú me llevas con bien, si tú me traes con bien, si tú prosperas mi camino, ojo, pero lo vienen a matar. Pero se volvió a Dios. Después de que pasa esta circunstancia, ¿sabe qué sucede? Que su hermano se encuentra con él. ¿Cuántos creen que mataron a Jacob? Jacob no muere. Quizás usted haya tomado malas decisiones. Quizás las decisiones lo están persiguiendo. Quizás las deudas lo tienen hasta no sé dónde. Quizás su matrimonio esté hundido. Quizás su vida con Dios esté hundida por sus decisiones. Sus malas decisiones, sus inteligentes decisiones. Sin embargo, la Biblia nos muestra que si en medio de ese momento agobiante, nosotros nos volvemos a él y decimos, Señor, no sabemos qué hacer, Dios nos va a mostrar la salida. Pero tenemos que estar dispuestos a caminar en ella. Y muchas veces la puerta de salida no nos gusta. Pero eso también va a ser su elección. La palabra de Dios, ¿qué principios hay en ella que pueda aplicar a esta situación que estoy viviendo? ¿Qué promesas tiene Dios para los que se mantienen fieles? Estás en medio de una circunstancia, te voy a dejar una tarea fácil. Pregúntale a la Biblia. Pregúntale a la Biblia. Proverbios 13, perdón, y termino. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Está bueno ese proverbio, ¿cierto? Los proverbios a mí me gustan. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Hay cosas en Dios que a la gente no le parece. Sin embargo, los que la obedecen sonríen y los que la desobedecen al final lloran. Una vez más, dígale al que tiene al lado, recuerda, tú haces lo que te da la gana. Póngase de pie, por favor.